Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente ya estamos aquí preparados para escuchar la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento, Señor, en el cual, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Antes que otra cosa, Señor, perdona nuestras faltas, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, que impida que tu palabra llegue a nuestros oídos espirituales, Señor. Necesitamos refrescar nuestro corazón y tu palabra es la adecuada, es agua viva, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que uses mi vida, Señor, que no sea yo en mi carne, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Reprende todo espíritu que no sea tuyo, échalo fuera en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, buenas noches nuevamente, bienvenidos. Es importante que tengas tu Biblia a la mano. Es importante porque eso te va a ayudar a que tú estudies en casa. El Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a guiar, pero necesitas estudiar la palabra. Así como una especie así como de una sugerencia. Cuando leemos la Biblia, yo procuro subrayar las cosas que el Señor nos está hablando, las cosas importantes, y utilizo la ayuda de un marcatextos. Lo voy marcando. En algunas ocasiones subrayo cosas importantes de la Biblia, hago algunas anotaciones. No pienses que el hecho de que tú estés subrayando o que estés haciendo una anotación en la Biblia, estás cayendo en pecado o ya Dios te va a castigar. No, para nada, para nada. Mi Biblia, como la verán, pues está marcada, trae está marcada, tengo separadores, pongo con el marcatexto, subrayo con pluma y hago algunas anotaciones en ella. Aparte me apoyo de un cuaderno. Entonces, como sugerencia, puedes hacerlo con libertad. No es lo que rayemos. El Señor no lo considera como pecado, porque no es un pecado. Pecado es violar los mandamientos que el Señor nos estipuló que siguiéramos. Y bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar acerca del primer libro de Samuel. Se acordarán que hace algunos días compartimos del primer libro de Samuel, hablamos acerca de cómo Ana, Elcana, pues añoraban, ¿no? Añoraban a ese hijo que posteriormente fue el profeta Samuel. Y bueno, continuando con el libro, con el estudio del libro, pues hoy vamos a tratar en Primera de Samuel, anótalo, Primera de Samuel 2:13 en adelante. Y el título que le hemos puesto es Estórbale a tus hijos. Estórbale a tus hijos. Y tú te vas a preguntar y vas a decir, oye, Pepe, pues ¿qué Dios no es amor? Y te la pasas diciéndonos que no caigamos en esto, que no cero borracheras, que no caigamos en adulterio. Y esto más que amor parece regaño. No lo tomes de esa manera. Yo no soy quien para regañarte. Yo no soy quien para venir y decirte que estás mal. Soy un hombre pecador, soy un hombre que está en la lucha, que el Señor me ha levantado, cuántas veces me he caído, y que todos los días tengo que estar tomado de Él, porque en mi carne reconozco que yo, Pepe, me pierdo. Hago tonterías, hago burradas. Entonces, he aprendido a tener esa comunión, a comer del pan de vida, a compartir la palabra, pero antes de compartirla, pues tengo que yo introducir en ella, leer en ella y permitir que el Espíritu Santo muchas veces me aflija, muchas veces me diga, Pepe, no, esto no está bien. Y eso es conforme yo lo voy viendo y Dios va trabajando con mi carácter, va trabajando con mi carne, va menguando mi carne. Y eso, mis hermanos, eso, la verdad, el hecho de que yo esté compartiendo no es fácil porque Dios trabaja conmigo. Dios trabaja conmigo como lo hace contigo. Yo no soy más que tú. El hecho de que yo lleve a lo mejor un poco más de tiempo, pero eso no quiere decir que yo sea más, no, siervo inútil, miserable de mí. Y tengo que dirigirme con temor y temblor, porque es la misma palabra.
del Señor la que me va edificando todos los días, porque todos los días peco. Pero eso no quiere decir, hay dos formas, que yo lo haga de una forma habitual, que se me haga una costumbre, o la otra es que el Señor me confronte en mi pecado y le pida que Él me ayude a cambiar. Entonces, no estamos perdidos, el Señor tiene planes en tu vida, tiene planes en mi vida, y el Señor trabaja todos los días, pero hay que comer de la palabra de Dios, hay que arrodillarse, hay que clamar a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, después de este pequeño preámbulo, les pido que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Vamos desde el 12, por favor. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Como título en el libro dice el pecado de los hijos de Elí. Posteriormente, ¿quién era Elí? Vamos a partir. ¿Por qué tanto Elí? Elí era el sacerdote. ¿Qué significa Elí? Significa alto, elevado. Ese es el significado del nombre de Elí. Era el sumo sacerdote de Israel. El arca del pacto era un tipo de Cristo en que se figura la manifestación de la justicia divina en el hombre. Hoy en el Nuevo Testamento podemos seguir al Señor Jesús, y como te dije hace un momento, puedes ir y correr a Él. Señor, por favor, te pido que me ayudes a trabajar en mi carácter, que ayudes a mis hijos. Pero anteriormente era a través del arca del pacto. Entonces, Elí era el sacerdote, el encargado del arca, de que se llevara el sacrificio hacia Jehová para que perdonara los pecados de los hombres. En el Nuevo Testamento ya son perdonados por gracia, porque Jesús los clavó en la cruz. Ahí se fueron tus pecados, ahí se fueron los míos. Ese es el Nuevo Testamento, pero sigamos para no desviarnos. Dice, nos vamos por favor vamos a seguir leyendo. En el 13 dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un grafio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Todo lo que sacaba el grafio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían que todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras. Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso era lo que hacían los chiquitines, los hijos de Elí. Eran desobedientes. Y ahorita lo vamos a ver. En el 13 era la costumbre de los sacerdotes. Acompáñame al primer libro de Samuel. Deuteronomio 18, 3, 5. Aquí vamos a desglosar a qué se refería con la grosura, a qué se refería con eso. Deuteronomio 18, del 3 al 5. Dice, y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todos tus tribus, para administrar en el nombre de Jehová, y él y sus hijos para siempre. Aquí ya vimos que la parte
de lo que era, era para el sacrificio, había algo especial para el sacerdote, que en este caso era Elí, que era la obligación del pueblo, porque, porque Jehová lo había escogido para administrar. Bien lo dice en Deuteronomio. Ah, pues los chiquitines, estos, que por nombre llevaban Ovni y Fines, querían acaparar más, desobedecían las normas, desobedecían las reglas, pasaban por alto lo que Jehová había mandado. Dice, obligaban a que les dieran de más. Ahora, acompáñame a 1 de Samuel 2:15. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. La ley ordenaba que la grosura del animal dado en sacrificio tenía que ser quemada sobre el altar para el Señor. Levítico 7, 31, 32. Acompáñame. Levítico 7, 31 al 32. Aquí lo que vemos es que la desobediencia, y Dios había determinado cómo iba a ser el sacrificio. Levítico 7, 31 al 32. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. No era algo que el sacerdote se la sacara de la manga. El sacerdote conocía lo que Jehová estaba pidiendo. Decía, esta parte del cordero, de lo que fueran a sacrificar, va dirigida para Jehová, otra parte va para el sacerdote, pero siempre la frescura, el olor fragante, era para el Señor, era para Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, en contraste, los hijos de Elí exigían que los adoradores les dejaran la carne cruda, incluyendo la grasa. ¿Qué quiere decir cuando habla acerca de la grosura del animal? Es la parte más rica de la carne. Es la parte más, se puede decir que la más sabrosa, desde el olor hasta el sabor. Dice, es la parte más rica del cuerpo de la víctima. Debía ser ofrecida a Dios sobre todo lo demás. Era lo que se le ofrecía a Dios. La vianda se da en ofrenda, que es quemada y es olor grato a Jehová. Levítico 3:16. ¿Qué nos dice Levítico 3:16? Acompáñame, por favor. A lo mejor estoy yendo un poquito rápido, es que son varios, la verdad es que son varios libros que vamos a estar estudiando. Levítico. ¿Dónde me quedé? Aquí. Perdónenme. Levítico 3:16. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. A ver. Toda la grosura es de Jehová. Y los chiquitines dijeron aquí, en contraste, los hijos de Elí exigían que los adoradores les dieran de la carne cruda, incluyendo la grasa, incluyendo la grosura. Cuando en Levítico nos dice que la grosura era de Jehová, completa y total. Por ejemplo, en el libro de Génesis 4:4, que es igual al principio, es el primer libro, Génesis 4:4, vemos cómo Abel le ofrece al Señor. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿Por qué no miró con agrado a Caín?
¿No será que viene ligado desde Caín, viene dividido los que obedecen a Dios, los que le dan lo mejor a Dios y los que le dan las obras? Acompáñame a Primera de Samuel 2:17. Nos regresamos. Primera de Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuántas veces estos hombres estaban pisando el nombre del Señor? Ah, sí, eso dijo Jehová, no importa. A ver, oye, no debes de agarrar esa carne. Pues estos metían su mano. Pues estos decían, acaparaban. Y si no me lo das, yo lo agarro. Eran indolentes e insolentes. Ambas cosas. Y vemos que no tenían recato para nada, ¿no? No les imponía, ni siquiera se detenían porque su padre era el sacerdote. Pisaban al pueblo. Y lo vamos a leer. Igual. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Aquí ya vemos cómo se está preparando al profeta Samuel para que viniera a ¿ocupar qué? ¿Ocupar qué? Ocupar el lugar de Elí. Me adelanto un poco. ¿Pero por qué, Pepe? O sea, todavía no alcanzo a entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Samuel en esto? ¿Qué tienen que ver los hijos de Elí? ¿Qué tiene que ver Elí, el sacerdote? Ah, pues tiene que ver mucho. Y lo vemos aquí. En el 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues haces pecar al pueblo de Jehová. Pausa. Aquí ya empieza a salir lo que hacemos. Los hijos de Elí, como lo mencioné hace un momento, rayaban en la insolencia. Su padre siendo sacerdote, si no les importaba la ofrenda que iba para el Señor, para Dios, pues menos le importaba a su padre. Pero aquí el pecado se nota de parte de los hijos de Elí. Ah, no, se acostaban con mujeres, lo acabamos de leer. Había sexo, impureza sexual. Pisoteaban el nombre de Jehová. Pero, ¿y qué pasaba con Elí siendo el sacerdote? El sacerdote representaba la autoridad. ¿Qué pasaba con él? ¿Sabes qué pasaba? Sus hijos se le habían subido a las barbas. No los educó, no los sujetó, no hizo valer su autoridad. ¿Cuántas veces no ha pasado eso en las familias? ¿Cuántas veces no ha pasado esto en familias cercanas, quizá en la tuya, quizá en la mía, donde nuestros hijos están haciendo de las suyas, se están comportando peor que el mundo, o como el mundo en el mejor de los casos? Y tú estás viendo que tu hijo trae a una novia un viernes, a otra novia el jueves, y así se la lleva. Ay, mi hijito es un mujeriego, es un rompecorazones. Ay, mi hijita, se los trae, pero mira, se los trae aquí, comen de la palma de su mano. ¿Cuántas veces tú como papá, como mamá, has permitido que tus hijos se tomen una copa y ahora ya te llegan hasta borrachos? Prefiero que tomen su casa, aquí en su casa, porque esta es su casa. Justificando, ¿no? ¿Cuántas veces no ha sucedido así? ¿Cuántas veces no ha sucedido que el novio va y se mete en tus narices a la recámara de tu hija? O la novia a la recámara de tu hijo. Se quedaron dormidos.
Y empezamos a ver y a justificar a nuestros hijos. Pero esto se pone cada vez más bueno, ¿eh? Porque quiero que escuches que las cosas no son así. Y como te dije en un principio, yo no soy nadie para venir a regañarte. No, el Señor me ministra también a mí, como papá. Me ministra también como persona, como varón. El Señor también me reprende. Y para eso es la palabra, es una luz que nos hace confrontar con el pecado, que nos hace ver en qué estamos mal, no para que sigamos por ese camino, sino para que aprendamos cuál es la moral del Señor, cuál es la moral de la Biblia. No nos hagamos como se hace el mundo, dice la palabra de Dios. No. Nosotros vamos contracorriente. Sí, me equivoqué, pues ahora me enderezo. No me voy a culpar y pues ya lo hice y ahora como ya lo hice, pues lo voy a seguir permitiendo. No. No. Ponte el traje, ponte tu coraza de autoridad, delante de tu hijo, delante de tu hija. Esto no te lo vuelvo a permitir. Me voy de la casa, la puerta está muy ancha. Hace algunos días escuché a una mujer literalmente quebrantada, porque llega a ver a su hijo y encuentra la casa llena de cervezas, el hijo con un comportamiento nefasto hacia con ella, y todavía el hijo se atreve a decirle, la puerta está muy ancha, por si te quieres ir. A la mamá, cuando la mamá lo mantiene, cuando la mamá le da la escuela. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomarnos nuestra postura de autoridad. Oye, pero es que yo también me equivoqué. No, el Señor sí te equivocaste, pero hoy conoces al Señor. Y el Señor te está diciendo que este es el camino. Él va a enderezar las veredas. ¿Tenemos caminos torcidos? Sí. ¿Tenemos un pasado? Sí, sí lo tenemos. Pero Él dice que ha hecho cosa nueva en nosotros, que abrirá caminos en el desierto, que somos nuevas criaturas. Una nueva criatura no viene a repetir lo que ya hicimos. Una nueva criatura nacimos en Cristo y ahora en Cristo nos vamos a comportar. El Señor nos va a enseñar cómo debe de ser un verdadero hijo de Dios. Y no por ahí se va a agarrar tu hijo chantajeándote y diciéndote, pero si tú cuando yo tenía tu edad de... No, eso se lo saben de memoria. Pues ¿sabes qué, mijito? Sí, tu edad no era así, era peor. Pero gracias a Dios que tocó mi corazón y hoy te puedo decir lo que Dios quiere para que tú no te pierdas. Sigamos, por favor. Vamos en 1 Samuel. Ok. El 25. El 24. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo digo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahí vemos como Elí, no, mi hijito chulo, tienes 27 años, tienes 24, 20, 19. No hagas eso. Así es como los estaba reprendiendo el sacerdote, donde Dios le encomendó esa gran tarea. Y no lo hagas, no fumes, hijito, no fumes, te hace daño para tus pulmones. Ay, hijito, otra mujer, pues ¿qué le voy a hacer? Qué bonito. Ay, hijita, no llegaste a la casa, te quedaste con tus amigos estudiando, mamá. ¿Cuántas veces te dejó tu mamá o mi mamá? No, me decía, no estés de metecasas. ¿Recuerdas los que somos de esas épocas? No tienes casa, no tienes que estar de metecasas. Esa frase me la enseñó mi mamá. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué nos pasa como papás en este siglo? ¿Qué nos pasa? Tan permisivos y aparte tenemos unos hijos llenos de traumas. No sé traumas de qué, porque traumas eran antes también. Cuando papá llegaba alcohólico, cuando golpeaba a mamá, esas épocas se vivieron en nuestros tiempos.
Afortunadamente no me tocó de ver a un padre alcohólico, pero hay personas que sí lo vivieron. Y traumas o no, estudiaste, sacamos, somos hombres de trabajo, mujeres de trabajo. Y hoy los chiquitos están traumados cuando tienen computadora, tienen una escuela, bien, te esmeras por comprarle su ropita, si no de marca, pero nueva. Y hoy están traumados, necesitan psicólogos los chiquitines. Y así estaba Eli. No, hijitos, no lo hagan. Todo tiene una consecuencia. Dice el 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Cuidado, cuidado. No solamente el papá no hizo lo que tenía que hacer, ni tampoco el Señor pasa por alto los pecados de nuestros hijos. Si a ti se te resbalan, a Dios no se le resbalan. Dios está viendo en este momento, que tú estás viendo el video, pero también está viendo dónde está tu hija y dónde está tu hijo en este momento. Todo lo ve, las 24 horas, los 365 días del año. No sé si tu hija se esté prostituyendo, o tu hijo esté viendo pornografía, o estén fornicando, o estén tomando, o se estén drogando. No lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y no pasa por alto el pecado. Déjame decírtelo. Y lo vamos a ver. Porque aquí nos dice en el 25 que porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso sí te pega, eso sí me pega. No, Señor, por favor, mi hijo no, mi hija no, por favor. Ponte el traje de autoridad. Ponte tu posición. Ahora acompáñame, por favor. ¿Cuáles eran los de al 2.28? 2.28 dice, en el 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, ese varón de Dios era el mismo Señor que se hizo presente. Fíjate bien cómo lo empieza. Pongámosle que a reprender. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Y tú y yo? ¿No estaremos honrando más a nuestros hijos que al Señor? Porque al Señor, ¿cómo lo honramos? A través de la obediencia, a través de santificarnos todos los días. Pero quiere decir que a Elí, aquí nos está hablando, estaba honrando más a sus chiquitines, al Pepito, al Juanito, a la Alejandrita. Eran más que Dios, porque si hubiera sido más Dios que ellos, Elí hubiera ejercido su autoridad, hubiera obedecido. Y aquí el Señor le dijo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Empieza el juicio de Dios. Y si tú no te pones el traje de autoridad,
Dios siempre lo trae puesto. A Dios no se le resbala nada. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. El chiquitín hoy toma con sus amigos, porque está estresado el chiquitín. El chiquitín se fuma un churro, porque le dicen que con eso se va a relajar, porque sufre de depresión, porque está afligido su corazón porque lo dejó la novia. Hoy hemos hecho hijos débiles, débiles. Pero nosotros como padres se los hemos aplaudido. ¿Sabes qué? No. Viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios, porque así fue con los hijos de Elí. Y dice que murieron toda una descendencia. Hombres jóvenes. Hombres jóvenes. Hoy las personas que empiezan fumando al ratito están vendiendo y mueren a una edad muy joven. 27, 30, 40 años. Las estadísticas marcan que son menos de 50 años los que viven, los que se dedican a la compra-venta de consumismo de drogas, de alcohol, hombres jóvenes. Pero el chiquitín necesita un auto para la universidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo de nuestros hijos? ¿Qué estás haciendo tú con tu descendencia, con tus nietos? Porque si crees que solo le pega a tus hijos, no, te pega a ti, te pega a la descendencia de tus hijos. Vamos ¿Cuál eran las? Dios había decidido juzgar a estos hombres por la desobediencia, por la falta de desobediencia de Elí hacia el Señor, porque no hemos hablado de que, ya hablamos de ellos, que eran unos insolentes, pero Elí era un desobediente, siendo siendo que dentro de sus deberes de los sacerdotes era disponer las ofrendas sobre el altar, quemar el incienso en el santuario, llevar el efod de lino. Era un privilegio lo que tenía Elí, o muchos privilegios, simplemente que el Señor lo nombrara sacerdote. Dice en 1 Samuel 2:29, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo de Israel? Al tolerar los pecados de Ofni y Fines, él había mostrado su preferencia por sus hijos por encima del Señor. Por lo tanto, él era indigno de la bendición del Señor. ¿Quieres que el Señor te bendiga, que bendiga tu familia, que bendiga mi familia? Posiciónate en el lugar que Dios te dio, que es de ser padre y de ser autoridad, que es de ser madre y de ser autoridad. Posiciónate. Dios te va a respaldar. Ay, pero si se va de la casa, que se largue, que le vaya muy bien. Pero es que prefieres que esté fornicando en tu cara. Estás prefiriendo a tus chiquitines que al Señor. Lo mismo que Elí. Solo es una copa, y una copa ya lleva su caguamón. Ya aquí ya parece, y no solamente eso, ahora ya trae a los amigos. Me voy a encerrar en mi cuarto, mijito. Sí, mamá, pero no salgas. Y ahí vas. ¿Conoces familias así? ¿O vives así? Pues hoy te dice el Señor que esa no es la forma. Porque cae juicio sobre tu familia, como cayó juicio sobre la familia de Elí. Mi hijo quiere fornicar, que se largue, que se vaya a fornicar a otro lado. Mi hijo se quiere enchochar, que se enchoche en otro lado. Al final del día, las ovejas, los hijos, son del Señor. Y si yo confío en el Señor me los va a traer aquí. Me los va a volver, porque son parte de lo que yo le he clamado como padre. Oye, pero mi hija ya tiene a su novia. Ajá. Ya cena contigo, ya come contigo y permites que se acueste con ella también.
ay, el novio de mi hijo. Perdónenme, pero en esos tiempos nosotros no escuchábamos eso. Pero es que, ay, qué anticuado eres, Pepe. Sí, anticuado. Solo no quiero que caiga el juicio sobre mi casa. Dios es misericordioso y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también es un Dios que tiene límites. Y no podemos estarlo pisoteando cuantas veces queramos. Y nuestros hijos no pueden estar pisoteando al Señor. ¿Qué le dice el Señor a Elí? ¿Qué le dice? Has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Y tú? ¿Has honrado más a tus hijos? A esos reyesitos que llegan y te dicen, quiero leche, ¿dónde está la leche? No hay leche. Cuando tú te sales a partirte el lomo y ves y te procuras que no les falte nada. Hemos creado amos. Abre los ojos, que el Señor te ministre. No los maltrates, no los trates mal, solo no permitas que el pecado entre a tu casa. Pero es que ya no lo puedo controlar. Como le dijo ese hombre, ese chamaco a su madre, pues yo te invito a que le digas, pues la puerta está muy ancha. Allá afuera, que Dios te bendiga. Te va a partir el corazón, sí, yo lo sé. Pero ahí estás honrando al Señor. Y el Señor no va a desechar tus oraciones. Dios no desecha oraciones. Y sobre todo cuando pedimos como nosotros, como padres, por nuestros hijos, no las desecha. Sí, los deja que se embarren. Pero ¿qué crees? Te los trae de las orejas, humillados y enalteciendo el nombre de su Dios. Porque tú clamaste como mamá, porque tú clamaste como papá por sus vidas, clamaste por ellos por su salvación eterna. Ahora acompáñame, por favor, a 1 de Samuel 2:32 al 34, que dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. En un día. Ahora acompáñame a 1 de Samuel 4, del 10 al 18. Le das vuelta a tu hoja y nos vamos al capítulo 4, del 10 al 18. ¿Qué dice? Fueron a la guerra, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. El pueblo de Israel fue vencido por los filisteos, por el pueblo contrario al pueblo de Dios. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Temía que ya venía, que ya estaba el juicio de Dios. Ya se había apartado la cobertura que Dios tenía sobre el sacerdote. Y ahora, obviamente, vivía en el temor, vivía en el miedo. Cuando tú no reprendes o no castigas a tu hijo, empiezas a vivir en miedo y en temor. Si tú crees que se soluciona siendo permisivo, estás muy equivocado o muy equivocada. No es así. Y nos vamos a 10-18, hasta el 18. Dice el 14. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era Elí de edad de 98 años y sus hijos se habían
y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Así es el fin. Así es el fin de este hombre y de sus hijos, por no obedecer la palabra del Señor. Y ya para terminar, acompáñame por favor a Proverbios 22:6. ¿Qué nos dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tienes niños chiquitos, niños que viven dentro de tu casa, instrúyelos. Y parte de la instrucción es la obediencia. Enséñales a obedecer, enséñales a cooperar en casa, enséñales. Hay algo que me sorprende que los padres no se los enseñan. Y lo he visto, que es el decir: papá te amo, papá te amo, mamá te amo. Hay muchas familias aún cristianas donde esa palabra no existe, porque significa, es significado de te amo a la pareja, a cuando tenga mi novia. No, no. El amor también representa autoridad. El amor también representa instrucción. El amor representa un abrazo, un beso, una caricia. Y en diferentes enseñanzas les he invitado a que vayan y abracen a sus hijos. Abrácenlos, ámenlos, no son golpes, ámenlos. ¿Quieres instruir a tu hijo? Háblale de la palabra del Señor. A la edad que tenga, ellos entienden, no son tontos. A veces creemos: es que tiene 3 años, es que tiene 4. Los niños entienden, los niños entienden, los jóvenes entienden. Los que no entendemos somos nosotros. Por último, acompáñame a Lucas 2, del 49 al 52. Lucas 2, del 49 al 52. Entonces él les dijo: estaban buscando a Jesús, tenía 12 años, y él lo estaban buscando y no lo encontraban. Ya llevaban 3 días. Y Jesús, a su corta edad, estaba con los doctores, con aquellos que conocían la palabra. Y ellos se maravillaban de todo lo que él sabía, de su gran inteligencia. Pero hay algo en particular que quiero que tú notes y que yo note. Dice, entonces él lo estaba buscando su papá. Dice, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Subraya la palabra sujeto a ellos. Estaba bajo autoridad. Y era el mismo Hijo de Dios, ¿sale? Pero le había encomendado a María y a José como padres aquí en la tierra. Y aquí dice: y estaba sujeto a ellos. Supongo que María en aquellos tiempos le ha dicho: pero ¿por qué te me fuiste? O sea, no creo que en una reacción humana, imagínense, dice que estaban angustiados. Yo no creo, digo, un niño de 12 años se te pierde y dices: ¡ah, qué buena onda! No. ¡Qué buena onda que ya te volví a encontrar! No. Supongo que, ¿por qué me haces eso? Era una desesperación. Y aquí dice: y descendió con ellos. Se le dijo: vente para acá, chamaco. Digo, eso supongo, así no dice la Biblia, pero eso lo supongo yo.
Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el 52. Acompáñame, léelo conmigo. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Estaba sujeto. Así tus hijos tienen que estar sujetos a ti. A ti. Llegará el momento que volarán, quieren pecar, que pequen, quieren trabajar, que trabajen, pero bueno, recibirá cada quien sus consecuencias. Yo te invito a que ponte el traje de autoridad. No necesitas golpearlos, no necesitas insultarlos. Dile a Dios que te dé las palabras adecuadas para meter en sujeción a tus hijos, y no seas permisivo, no permitas que humillen la palabra del Señor. Tú sabes que está bien y que está mal. Tú lo sabes. No te autoengañes. No porque el mundo haga eso, tú lo vengas a hacer. No es que sí lo viven todos, no, todos no. Los verdaderos hijos de Dios, tenemos que honrar la palabra de Dios. Y nos cuesta, sí nos cuesta. También tengo dos jóvenes. Y también me cuestan. Pero antes que ellos, tengo a mi Dios. Y Dios me pide santidad. Y Dios me pide que me entregue. Y me cuesta, pero lo tengo que hacer. Y le pido fuerzas. Le pido fuerzas al Señor. Porque me cuesta también a mí. Pero este mundo es de valientes. La palabra de Dios es de valientes. Nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía. ¿Sale? No seas cobarde ante tus propios hijos. Seamos valientes en Cristo Jesús. Él nos está enseñando cómo ser padres. Él nos está enseñando cuál es nuestro giro dentro de la familia. Si tú eres papá, si eres mamá, si eres hijo. Amén. Oremos, que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Perdónanos, Señor, si nos hemos equivocado en no ponernos el traje de autoridad como papá, como mamá, en el lugar que tú nos pusiste. Perdónanos. Y te pedimos, Padre, que tu corazón, Señor, crezca en nosotros, Señor. Que tú seas, Señor, ministrándonos y ayudándonos a retomar o a tomar por primera vez el papel de autoridad que marca la Biblia, Señor. Te damos gracias, Señor. Sabes que a nuestros hijos los amamos, Señor, pero te amamos más a ti, Señor, y también te pedimos, Señor, que honremos tu palabra, Señor. Que honremos tu palabra y que les enseñemos a nuestros hijos a honrarte a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Si tú nos escuchas por primera vez, y quieres saber lo que es ser cristiano, cristiano es esto, hablar con Dios, el decirle al Señor que nos hemos equivocado y que entre en nuestro corazón y reine en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro único Dios y Salvador, que perdone nuestros pecados. Él conoce todo, todo, desde que naciste, desde antes de nacer. Dice que mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo 119. Pues ahora, mis hermanos, es el tiempo y es el momento donde vamos a pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que nos dé sabiduría, que entre en nuestro corazón. Repite conmigo. Señor, en esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti, primeramente pidiéndote perdón por todos y cada uno de nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos faltado, hemos pisado tu nombre. Perdónanos. Te pedimos que entres. Te pido que entres a mi corazón y a mi vida como mi único Dios y Salvador. Y me instruyas, Señor, y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco, Señor, como mi Dios, como mi único Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Estamos pendientes para la siguiente enseñanza. Que Dios nos siga ministrando. No olvides compartir este video con alguien. Compártelo. Compártelo con tu hermano, con tu hermana, si son adultos, o con quien sea. Dios te lo va a poner en tu corazón. Compártelo y que Dios te bendiga. Amén.